Ante todo, buenos días. En esta ocasión muy amena, tenemos el agrado de darles a conocer este documental más importante de la literatura pasada, analizando así la época del romanticismo, siendo esta un movimiento cultural que nace desde el siglo XVIII y se centra más en Europa. Sus principales representantes de aquella época, los cuales analizaremos a profundidad, son Víctor Hugo, nacido en Francia en 1802, siendo él un poeta, dramaturgo, político, intelectual y escritor romántico francés, comprometido e influente en la historia de su país. Su obra más impactante en el público fue Los Miserables. Dicho personaje será analizado por mi colega y amiga Ruiz Macedo Cristín Lorí. El siguiente personaje a analizar será Johann Goethe, nacido en Alemania el 28 de agosto de 1749. Fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el romanticismo. En palabras de Jorge Eliot, fue el más grande hombre de letras alemán. Dejó una profunda huella en impactantes escritores, compositores, pensadores y artistas posteriores. Su obra más impactante fue Las desaventuras del joven Werther. Este personaje falleció en la fecha del 22 de marzo de 1832 en Alemania. Dicho personaje será analizado por quien les habla, Emperatriz Andrea Alba Franco. Y por último, pero no menos importante, es Jorge Isaac, nacido en Colombia en 1832. Fue escritor, poeta y novelista. Su mejor imagen y resaltante novela fue La Obra María, fallecido en Colombia en 1895. Dicho personaje será profundizado por Stefano Ortiz, Aldo Paolo Francesco. Y así, culminando esta presentación, pasamos a profundizar dichos temas. Gracias. Ante todo, muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre el romanticismo. Soy Aldo Paolo Francesco, Stefano Ortiz, y le voy a profundizar y le voy a especificar un poco sobre este tema. El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el nacionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo a los sentimientos, su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas, la libertad auténtica en su búsqueda constante. Por eso es que sus rasgos revolucionarios son incuestionables. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida del hombre mismo, que se presenta de manera distinta en cada país donde se desarrolla, e incluso se manifiestan distintas, proyectándose en todas las artes. Si bien está clara la relación etimológica entre romántico y el término francés para la novela román, no toda la crítica se pone de acuerdo. En todo caso, parece que la primera aparición documentada del término se debe a James Boswell a mediados del siglo XVIII. Aparece en forma adjetiva, esto es romantic o romántico. Lo utiliza para referirse al aspecto, corseba. Este término hace referencia a los estripados, a aquello que no se puede expresar con palabras. Así, en un principio, se entendería que un sentimiento romántico es aquel que requiere de un romance para ser expresado. El texto de Boswell se tradujo a varias lenguas, llegando a alcanzar a
echar más fuerza en el término alemán. El término alemán en la oposición a clásico. Según Herbert Welle, sirvió para iluminar una forma genérica de expresar y sentir en 1819 con Theo Gothenburg como la denominación de la escuela literaria del término irregular por país. En 1815 en España podemos encontrar romancesco junto a románticos, estabilizando en 1918. Otro origen fue originado en romántico con la expresión bilingüe romántico. Se alude a las lenguas romances, distinguiéndolas de la antigüedad clásica representada por el latín, que se trataría por tanto de un giro hacia la lengua propia y vernácula con representante de la propia cultura. Igualmente surge con este término una oposición entre romántico y clásico, en función de la lengua que prefieran por añadiduría asociada al gusto de unos y otros. El romanticismo es una reacción contra el espíritu nacional crítico y el neoclasicismo favoritismo ante todos. La conciencia del yo, comunidad autónoma frente a la autoridad de la razón dichosesca, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento. La primacia del genio con un universo propio. Y ahora en conclusión les voy a dar espacio a mis tres compañeras para que les puedan profundizar más sobre estos tres personajes que se basaron más en esta teoría del romanticismo. Muchas gracias. Quien les habla es Cristina Lorenzo Macedo. Yo les voy a hablar sobre Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en 1802, el 26 de mayo, falleciendo un 22 de mayo de 1885. Fue un poeta, dramaturgo y escritor político francés, considerado como uno de los más grandes y mejores escritores de Francia. Víctor Hugo fue un político e intelectual, comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Ocupa un puesto notable en la historia de la lengua francesa del siglo XIX, en una gran variedad de géneros y ámbitos. La infancia de Víctor Hugo transcurre en Besançon, salvo 2 años, que fue 1811 y 1812, que transcurren en Madrid. Por motivos del trabajo de su padre, por general, fue a vivir a Madrid. En 1816 escribió Chateaubriand o Nada. En 1819 destacó en los Juegos Florales de Bellows y fundó el Conservatorio Literario, junto con sus hermanos Adele y Eugene. Pero su verdadera introducción en la literatura fue en 1822, con sus primeras obras poéticas, odas y poesías diversas. En el prefacio de su drama, Cromwell, en 1827, proclamó el principio de la libertad en el arte y definió su tiempo a partir del conflicto y la tendencia espiritual y el apreciamiento en lo carnal del hombre. Pronto ya considerado como el jefe del siglo del romanticismo, el virtuosismo de Víctor Hugo se puso de manifiesto en las orientales de 1829, que satisfació el gusto por lo contemporáneo y el exotismo oriental. La censura de Mario de Norme retrasó su aparición en la escena teatral hasta el estreno de Hermann en 1830, obra maestra que triunfó en la comedia francesa. En 1830 inició una fase de singular fecundidad literal, en la cual destacaron, además de distintos libros de poesía, su primera gran novela, Nuestra Señora de París, y el drama Ruy Blas. En 1841 ingresó en la Academia Francesa, pero
Desanimado por el rotundo fracaso de los burócratas, abandonó el teatro en 1843. La muerte de su hija, Leopoldine, y acaecida mientras él estaba de viaje, sumada a la traición de su esposa con su amigo Saint-Beuve, lo sumieron en una honda crisis. Entregado a una actividad política cada vez más intensa, Víctor Hugo fue nombrado par de Francia en 1845, pese a presentarse a las elecciones de 1849, en apoyo de la candidatura de Luis Napoleón Bonaparte. Sus discursos sobre la miseria, los asuntos de Roma y la ley de Bayeux anticiparon su ruptura contra el Partido Conservador. El 17 de junio de 1851 denunció las ambiciones dictatoriales de Luis Bonaparte y tras el golpe de Estado huyó a Bélgica. Si bien es cierto, no publicó ninguna obra entre ese periodo de 1843 y 1851, concibió su novela Los Miserables y compuso numerosos poemas que aparecieron posteriormente. En 1852 se instaló con su familia en Jersey, Reino Unido. Pasó 1856 a Weymouth. Ahí permaneció en su propiedad Harvest House hasta 1870. Republicano, convencido renunció sin tregua a los indicios del régimen conservador y en 1859 rechazó la amnistía que le ofreció Bonaparte. De este exilio de 20 años nacieron Los castigos de Jansen, sarta de poesías satíricas, la trilogía del fin de Santa, Dios y la leyenda de los siglos, ejemplo de poesía filosófica en la que traza el camino de la humanidad hacia la verdad y el bien desde la época antigua y hasta su tiempo. Los Miserables denuncian la situación de las clases sociales, desde las más humildes. De vuelta a París, tras la caída de Napoleón III, que fue en 1870, Víctor Hugo fue aclamado públicamente y elegido diputado. Fue derrotado en los comicios siguientes, pero en 1873 obtuvo el escaño de senador de París, posición desde la cual defendió la amnistía de los partidarios de la comunión. Sin embargo, desengañado por la política, regresó a Humbert House en 1872 y 1853. El ritmo de su producción disminuía, pero su prestigio se acrecentaba sin cesar. Un banquete conmemoró el 50º aniversario de Germany en 1871. Su cumpleaños fue celebrado oficialmente y los senadores en la tribuna se levantaron sin excepción y lo aplaudieron. A su muerte, el Estado francés fue declarado un día de luto. Considerado como uno de los mayores poetas franceses, su influencia posterior sobre Baudelaire, Rimbaud y otros poetas, pasemos así a Los Miserables, una de sus mejores obras. Se publicó en 1852 y recoge datos históricos de la Francia del siglo XIX. Goza de la misma fama de la popularidad de La Señora de París. Los personajes principales de dicha obra son Jean Valjean, que era un ex convicto alcalde de un pueblo bajo, la personalidad de M. Madeleine, que intenta reivindicar su vida borrando su pasado a través de buenas acciones. Es padre adoptivo de Cosette. Cosette es hija de Humphrey. Es rescatada por Jean Valjean del abuso y de explotación de los senados y se convierte en su hija adoptiva y heredera de su fortuna. Marius es un joven estudiante cuyo fin es
es incentivar al pueblo en una revolución hacia el rey. Es novio de Cosette. Javert, policía implacable y justiciero, cuyo único fin es atrapar a Jean Valjean y enviarlo nuevamente a prisión. Les pasaré a continuación con mi compañera y amiga Emperatriz Alba Franco, que les seguirá hablando de uno de los autores del romanticismo. Esto fue Víctor Hugo. Ante todo, buenos días. Mi nombre es Emperatriz Andrea Alba Franco. El personaje del cual voy a profundizar es Johann Goethe. Nació el 28 de agosto de 1749 y murió el 22 de marzo de 1842. Fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el romanticismo, movimiento al que influenció profundamente. En palabras de Jorge Eliot, fue el más grande hombre de las letras alemanas y el último verdadero hombre que caminó sobre la faz de la tierra. Su obra, que abarca géneros como la novela, la poesía, lírica, el drama, incluso controvertidos tratados científicos, dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas posteriores, siendo incalculable en la filosofía alemana posterior y constante fuente de inspiración para todo tipo de obras. Su apellido da nombre a Goethe Institut, organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo. Hijo de Johann Castor Goethe, un abogado y imperio que se retiró de la vida pública y educó a sus hijos él mismo, bajo la máxima de no perder el tiempo en lo más mínimo, y de Catherine Elizabeth, hija de un antiguo burgomaestre de Stanford. Estas vinculaciones familiares lo pusieron en contacto desde el principio con el patriciado urbano y la vida política. De inteligencia superdotada y provisto de una enorme y enfermiza curiosidad, hizo tácticamente de todo y llegó a acumular una completa cultura. Primeramente, estudió lenguas, aunque sus inclinaciones iban por el arte, y nunca, a lo largo de toda su vida, dejó de cultivar el dibujo. Al tiempo que escribía sus primeros poemas, se interesó por otras ramas del conocimiento, como la geología, la química y la medicina. El propio Goethe narró su vida en un libro autobiografiado, Poesía y Verdad, que llegó hasta el año 1775, cuando se pone al servicio del príncipe heredero Carlos Augusto en Weimar. Este hombre fue considerado el preludio del romanticismo en Alemania, sobre el estilo y el arte alemán. Esto fue probablemente en el año 1772. Goethe, ya al servicio del príncipe heredero Carlos Augusto, ya hasta su muerte, fijó su residencia en Weimar. Las numerosas tareas que éste le encomendaba le hicieron abandonar prácticamente la literatura durante casi 10 años. Goethe pasó de ser consejero secreto de legalización en 1776 a consejero secreto en 1769 y finalmente se convirtió en una especie de ministro supremo. Inicia en esta época sus investigaciones científicas. Interesado por la óptica, concibió una teoría distinta a la de Isaac Newton sobre los colores y también investigó en geología, química y astrología, disciplina, esta última en la que descubrió el hueso intermuscular en marzo de 1784. Desde un puesto tan importante, tuvo la
de relacionarse con alta aristocracia y conoció a personajes notables como Napoleón Bonaparte. En 1782 fue añadida la partícula "bon" a su apellido por el mismo duque Carlos Augusto, pese a la protesta de la nobleza, para formar parte de la corte, con un cargo equiparable ante los restantes ministros pertenecientes todos a ella. Por otra parte, seguía profundizando en el estudio del teatro de Williams y Pedro Calderón, algunas de cuyas obras, por ejemplo, El Príncipe Constante de Calderón, hace representar con éxito como encargado del teatro en la corte de Weimar. En estas funciones empezó a cartearse con Schiller. Las lecturas teatrales de estos autores amplían notablemente los horizontes de su espíritu. Le domina además el entusiasmo ante la falsa poesía céltica de Ossiano y escribe un famoso monólogo del gran dios del romanticismo, Prometeo, que personifica el genio rebelde de los creadores y del cual se sintió justamente orgulloso. Fue como la mecha que provocó el estallido que descubrió y sacó a plena luz las más secretas condiciones del hombre, poesía y verdad. Así fue, en efecto, en lo referido al movimiento conocido como titanismo, uno de cuyos más claros representantes fue Giacomo, merced a Goethe. Se convirtió en el auténtico centro cultural de Alemania. Allí compuso poemas inspirados por Charlotte Stein y empezó la creación de sus obras más ambiciosas, como sus dramas y sus géneros. Y empezó la redacción de Fausto, que luego revisaría a fondo, en la profunda impresión que recibió en su trascendental viaje al Caribe. Sus obras literarias fueron El capricho del enamorado, Los cómplices, Las desaventuras del joven Werther, Clavijo, Estella, Ifigenia en Tauride, Egmont, La selva negra, Don Tiago Tarso, Elegías romanas y En los años de aprendizaje de Wilmer, La novia de Corinto, Hermana y Dorotea, Fausto, Las afinidades electivas, Poesía y verdad, Viaje a Italia, Los años de peregrina de William y Elegía de María. Pasando a las desaventuras del joven Werther, que también fue llamada Las cuitas del joven Werther. Voy a profundizar dicha obra. Esta obra fue la primera novela representativa de la literatura alemana moderna y se convirtió en el modelo de muchísimas narraciones de entusiasmo. El resultado fatal de un gusto por los absolutos, ya sea en amor, arte o pensamiento, que se escribieron a imitación suya en Alemania, Francia y por todas partes. La escena principal muestra fundamentalmente la traducción alemana de Goethe en una posición del siglo de poemas ossiánicos. Werther es una novela importante del movimiento en la literatura alemana. El libro hizo que Goethe se convirtiera en una de las primeras celebridades literarias hacia el fin de su vida. Viajar a Weimar y visitar al maestro era un ritual para muchos jóvenes que viajaban en Europa. Muchos de los que visitaban ya habían leído ese libro
libro entre todos los que él había escrito. La inspiración para que Goethe creara Werther la había encontrado a mediados de 1772, cuando hacía prácticas de abogacía en el tribunal de Werlingham. Se había atormentado por un amor no correspondido. Se suicidó no utilizando una pistola prestada por Kessler, y Goethe unió ambas historias para su novela de 1774, llamada Las desaventuras del joven Werther, en parte epistolar. Alcanzó un éxito tan grande y representó tan bien en la figura del protagonista el desencanto de los jóvenes, de las jóvenes generaciones. Les saludo nuevamente en esta entrevista para presentarles un pequeño resumen de Jorge Isaac. El autor que voy a profundizar es Jorge Isaac, nacido en Colombia en 1835. Fue escritor, poeta y novelista. Su mejor y más resaltante novela fue la obra María, falleciendo en Colombia en 1895. Gracias. Y Pablo, ¿en qué continente se centró el romanticismo? El romanticismo se centró en Europa, en Alemania, en Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Y en qué se inspiró Jorge Isaac para realizar su obra? Jorge Isaac se inspiró en esa obra porque supuestamente era un romántico y tenía que declarar mucho amor para todas las mujeres en el mundo. Y al final María, en su supuesta obra, muere y él le canta. Víctor Hugo, ¿qué es lo que más resalta de ese personaje? Que fue en contra del reino de Napoleón Bonaparte y con dichas obras iba en contra del abuso de los derechos humanos, como en Los Miserables, que defendían los de la sociedad más baja. Pues. El doctor, ¿qué fue lo que le inspiró para escribir ciertas obras? Él había estado en una conferencia en donde le habían contado lo sucedido con una pareja. El hombre había agarrado una pistola prestada de su amigo y se mató. Y él unió esa historia con su vida personal para sacar esta obra que se llamó Las desaventuras del joven Werther. Y también le pusieron de nombre en Alemania Las cuitas del joven Werther. Si te hubieran dado a escoger en todos estos temas que hemos expuesto, ¿cuál hubieras escogido tú? Mi personaje, porque me interesó mucho acerca de su vida. Mi personaje es tanto igual, en el aspecto personal, ya que mi personaje estuvo en lo político, lírico y se metió más a defender los derechos humanos. Un personaje ilustre le dedicó ciertas palabras a tu autor. Sí, fue Jorge Eliot, quien le dijo que era el más grande hombre de letras en Alemania. Y también le dijo de que era uno de los hombres ilustres que caminaba sobre la faz de la tierra. ¿Y quién era Jorge Eliot? Era un escritor, pero muchísimo mejor que él. Y si él era mucho mejor que él, ¿por qué no le brindó apoyo para que él surja? Dándole las palabras lo inspiraba más. ¿Qué reconocimientos le dieron a tu autor? Bueno, Víctor Hugo desde pequeño, a partir de los 16 años, recibió un premio a su primer poema, que era Odas, y también fue nombrado diputado de dicho país, Francia, por el octavo departamento. ¿Y en qué se inspiró para crear ese poema? Por lo mismo que vivía, por lo que él, su padre, era general y no andaba mucho con él, y su madre fue la que traicionó a su padre, O sea, como el mejor amigo de su. Con eso me dejaste claro que él de niño tuvo una crianza completamente militar. Sí, y además su madre seguía los ideales democráticos y por eso él se inspiró en meterse en la política. Yo también tengo por entendido que
tu personaje se comprometió mucho e influenció mucho en lo que es la historia de su país. Sí, para mí es un personaje muy admirable. Como dijeron que las dos están conformes con su personaje, ¿qué me podría decir que hay diferencia entre tuyo con el de ella y tú con el de ella? Bueno, lo que yo he escuchado, mi personaje fue muy ameno a su familia, porque al fallecer su hija, él ya no volvió a escribir obras como un largo tiempo. Se puso melancólico, podría decir. Yo creo que en pocas palabras su personaje fue muy radical y el mío, a pesar que lo tuvo todo, sus papás le dieron lo que es mucho apoyo, él optó por sacar todo eso y ser él mismo. Ya, y si pudieras rescatar algo malo de él, ¿qué sería? Su orgullo. ¿Y tú? Muy radical. También el orgullo, porque el presidente de cierta época le dio una amnistía y él no la aceptó por su orgullo. Bueno, José Luis, entre estos tres personajes expuestos en la época del romanticismo, que es Jorge Isaac, Víctor Hugo y Goethe, ¿cuál fue el que más te impactó? Goethe, ¿Y por qué te impactó acerca de él? por la definición en donde fundó el romanticismo, que prácticamente su vida ha sido como si fuera una infancia dolorosa por el debido de abandono de su padre, y se basó más un poco en su orgullo, donde recalcó su forma de expresarse, dedicándose a la letra con varios oradores, entre otros. Creo que por eso me atrajo más. Vamos. Bueno, mediante lo que sigue escuchando, ¿en qué crees que se basó Víctor Hugo para que se inspirara en una de sus mejores obras como Los Miserables? Por ejemplo, según Víctor Hugo, se basó más que todo en lo que es contrarrestar la forma de manejo de Napoleón, que es como si humillara a la persona, y en eso se fundó más cada una de sus obras, y ver que no podían, ¿cómo te explicaría? No podían renacer en sí lo que es el romanticismo. Gracias por prestarnos tu apoyo y espero que te haya gustado la información que te hemos podido dar. Okay, muchas gracias. Gracias. Y así finiquitamos el documental acerca del romanticismo y sus personajes principales, siendo estos Jorge Isaac, Víctor Hugo y Goethe, dando así a conocer sus principales obras, como Los Miserables, María y Las Desaventuras de el joven Werther, y así informándoles sobre sus inspiraciones para crear dichas obras. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Ante todo, sus principales, siendo incalculable en la filosofía alemana. ¿Te aclaro tu duda? Esto fue Víctor Hugo. Posición, pero, o sea, él... No te rías, familia, no te rías, familia, no te rías, familia. Posición, pero, o sea, él... No te rías, familia, no te rías, familia, no te rías, familia, no te rías, 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 familia.